Hay 25.000 personas pensando hacer lo mismo que vos. Si el producto lo tenés claro, que todo el mundo lo necesita, yo tengo que darle un sabor distinto. O sea, el producto no se puede quedar ahí. Hay que entender cómo me sigo diferenciando, porque si no te diferencias, vas a morir. Yo tuve gente muy buena, con resultados extraordinarios, pero que destruían la cultura. Y tuve que salir de ellas, porque prefería una compañía de largo plazo. Todo parte de un business plan. Si un emprendedor arranca sin un business plan, se la está jugando. Lo fundamental es entender si el producto sí hace fit o no hace fit, pero no persistir cuando el mercado no está recibiendo bien. El mercado es quien evalúa si el producto es o no es. Eso hay que controlarlo 48 horas al día. Las cifras del negocio, cómo va, cómo facturo, cuánto voy a recaudar, qué me está dejando. La contabilidad ya llega demasiado tarde. La gente tiene que entender que cuando emprenden no hay dividendos. No hay dividendos por un tiempo largo. ¿Cuánto tiempo te demoraste en recibir dividendos, por ejemplo? Yo, 15 años. Eso no se llama paciencia. Eso se llama realidad. Y es que cuando la cosa se enreda y no hay plata con qué pagarle la nómina a 1.500 personas, usted tiene que tomar acciones. No solemos hacer introducciones como estas antes de nuestros episodios, pero esta vez lo sentimos necesario. Nuestro invitado de hoy construyó una de las empresas más importantes de tecnología de Colombia. Llegó a tener más de 1.500 empleados y a ser el partner número 1 de Microsoft en la implementación de correo electrónico en la región andina. Hoy nosotros tenemos el privilegio de llamarlo mentor. Hoy es un episodio bien especial porque estoy sentado con una persona que ha sido muy importante para el desarrollo de este proyecto, que sin esperar nada a cambio nos ayudó y nos ha ayudado muchísimo a crecer como proyecto y como personas, y es Darío Solórzano, un mentor que llegó a mi vida. En mi casa te dicen San Darío, que llegaste a ayudar al proyecto porque te pareció bacano, no sé qué viste en el proyecto y de verdad que estamos muy agradecidos. Entonces es un episodio tremendamente especial para nosotros. Bienvenido, Darío. Siempre ha sido con mucho gusto. Darío, comencemos por el principio. Yo siempre empiezo con algo de contexto para que las personas estén en la misma página que nosotros. Entonces contanos un poquito de quién es Darío y qué era Intergrupo, ahora SoftwareOne. Yo soy ingeniero de sistemas de AFIT, de la tercera o cuarta promoción, no estoy seguro. Y fue una experiencia de verdad muy enriquecedora, muy enriquecedora, siendo una carrera pues muy nueva en aquella época. Tenía muy claro que más que el enfoque técnico, el enfoque de los sistemas era muy importante, entender un poco las organizaciones como un sistema. Darío, ¿y qué era Intergrupo? O sea, ¿qué lograste crear que logró cambiar no solamente tu vida, sino la vida de muchas personas? Porque llegaste a tener 1.700 empleados trabajando para vos, o no para vos, pero para la empresa, Sí. en diversos países. Contame un poquitico cuál era la naturaleza de la empresa y después me contás cómo nació toda la historia. La naturaleza de la empresa era buscar cómo las compañías así eran más eficientes, cómo hacían que su negocio fluyera mejor desde el punto de vista de comunicaciones, seguimiento y la estructura misma de los proyectos. Entonces, el correo electrónico fue el corazón fundamental de esa idea que se llamó Intergrupo. Y yo entendí que después de la experiencia que había tenido en la empresa privada por mucho tiempo, entendí que esta herramienta era la herramienta por defecto para cambiar la manera de administrar de cierta manera el negocio internamente. Y yo creo que eso fue una buena visión, y eso manteniendo pues digamos el foco por mucho tiempo y complementándolo luego, permitió que se consolidara la compañía. ¿Y cómo llegaste a crearla? Pues yo me quedé sin empleo, terminé ayudando en una empresa de unos emprendedores, había comprado una participación y se fue uno de los socios. Yo me encargué de administrar una franquicia que se había adquirido alrededor del tema de cursos Microsoft de alto nivel para personas responsables de infraestructuras en las compañías.
y en un viaje de los que tuve viendo un poco de tecnología y viendo un poco, encontré que había una herramienta en esa época llamada Lotus Notes, y una compañía que venía de Lotus, del famoso Lotus 123. No creo que a vos te tocó el Lotus 123, pero era el Excel de aquella época. Y Lotus Notes era una combinación entre el correo electrónico, el workflow o el flujo de trabajo y el document management. Todo integrado en una sola plataforma. Entonces yo dije, esto es, todas las compañías necesitan esto. Todas las compañías. Entonces yo dije, este es el mundo que se viene. Dije, todas las empresas lo van a tener que tener. Todas las empresas van a tener que montarse en el tema de correo electrónico. Hoy en día el correo electrónico no es tan importante como era hace 10 años, por decir algo. Correo era core business. Cuando un presidente de una compañía llega y se sienta al lado de su PC y no le abre el Outlook, yo creo que se quiere morir, porque no sabe por dónde arrancar. El Outlook se vuelve, o el frontend pues, del correo, se vuelve la guía fundamental de la tarea diaria donde yo interactúo con muchas personas. Entonces, por eso nació el nombre Intergrupo, entre grupos. Y básicamente era soluciones para trabajo en grupo, que fue el primer eslogan que tuvo la compañía. Y básicamente nos volvimos unos tesos haciendo correo electrónico corporativo con nicho y foco. Y esa fue la gran diferenciación que tuvimos. Cuando vos decís haciendo correo, de pronto como para que todo el mundo entienda qué hacían, ¿cuál era el rol de Intergrupo cuando llegaba una empresa, un cliente? ¿Ustedes qué tenían que hacer y cuál era como lo diferencial que ustedes hacían? Porque ahora uno le dice, no, que nosotros hacíamos era correo, pero ahora es comprar un correo en línea y empezar a gestionarlo. ¿Cómo era diferente en esa época? En esa época, primero, la red de área local, que es, digamos, conectar unos computadores, era una tarea. Había que tener un sistema operativo que conectara a los computadores. Y en uno de esos en componentes de la red había que montar un servidor. Un servidor que hiciera pues el tema de administración de los dispositivos y que a través de ese servidor era donde se montaba el servicio de correo electrónico. Hoy en día el servicio de correo electrónico está en la nube, pero en aquella época todo era on-premise, pues en las premisas del cliente había que montar un servidor. Entonces lo que hacíamos era hacer el montaje del software, hacer la personalización del software y hacer todo el tema de hacer que culturalmente la gente entendiera cómo usar el correo electrónico. Pero eso tenía que arrancar desde el CEO, o el presidente de la compañía, o el gerente de la compañía, que en esa época no tenía ni un computador personal en su escritorio. Es increíble, pero hubo casos donde nos tocaba empezar por el presidente de la compañía a enseñarle a usar una máquina, cómo usar un mouse, cómo coger las cosas, los elementos básicos de un computador personal que se volvió empresarial. Entonces, eso era una tarea importante porque el correo como tal, si no era, digamos, liderado el gerente de la compañía, pues entonces nadie le hacía caso. Pero entonces, después de que llegaba un correo del gerente, o a un vicepresidente o a un director de un área, pues había que responderlo. Antes era todo basado en papelitos. En papelitos me acuerdo muy bien que en la experiencia que tuve en SAM, había un comité ejecutivo y pues lo que llegaba el presidente de la compañía era con un foldercito con todas las copias de los memos, hacer seguimiento, todo en papel. Entonces, desde ahí empieza a cambiar un poco la manera de eficiencia organizacional y de conversaciones y de hacer que la administración del negocio fluyera mejor. Entonces, para mí era claro que eso había que montarlo. Un tema que conversamos antes de sentarnos a hacer el episodio y fue que queríamos darle 5 consejos a los emprendedores porque para vos han sido
o fueron muy determinantes en la construcción de Intergrupo y has visto en las personas que les das mentoría que son frecuentemente los problemas más complicados que tienen? Entonces, empecemos con el primero, y es que emprender está lleno de distracciones. Entonces, el primer consejo que vos quisieras darles es ser enfocados. ¿Cuál es la importancia del foco? Que yo creo que se explica sola, pero igual quiero saber cuál es tu punto de vista y cómo mantenemos el foco sin perder la flexibilidad. Sí, eso es yo creo que lo fundamental. Pues cuando uno arranca un negocio, pues son muchas las dificultades que hay arrancando, pero hay que mantener el foco. Hay mucha gente que empieza con una idea y va perdiendo el foco. ¿Por qué? Porque pues no le está dando lo que espera, los resultados no son los que está el mercado percibiendo, pero al final mantener el foco es fundamental. O sea, cuando uno tiene fe y cree que un producto o un servicio van a ser exitosos en el mercado, hay que mantenerse ahí. Hay que mantenerse ahí porque cuando hay foco, hay especialización. La gente sabe que está mirando es para eso, no está mirando para los lados, no está mirando para ver otra cosa. No, es que yo voy a ser el mejor en eso, en ese servicio, en ese producto. Y esa especialización y concentración permite que también el mercado te mire con claridad y te diga, estos son muy buenos haciendo esto. Esta camisa negra que vos tenés no la hace mejor nadie. Es que yo soy especialista haciendo camisas negras. Y eso genera que la gente empiece a pensar solo en eso. Que después haya fases posteriores donde ya las camisas pueden ser blancas o pueden ser verdes o lo que sea. Eso ya es una evolución. Pero al principio hay que mantener el foco. Y yo cuando me llega personas y veo por dónde arrancaste y dónde estás y por qué te volteaste y por qué perdiste esto, pues ahí encuentra uno algunos dolores. Entonces para mí ese es fundamental. Fundamental porque, pues sí, yo puedo ser muy bueno vendiendo camisas negras en Medellín y resulta que las están pidiendo naranjadas en Ecuador y yo me voy para Ecuador. Sí, pero como que en Colombia, ¿por qué no se vende las naranjadas? Porque yo no he sido capaz de producir y ser exitoso vendiendo como tal. Es un ejemplo pues muy sencillo, pero al final mantener el foco es fundamental. A veces mantener el foco es difícil porque creemos que no recibimos los resultados que queremos, ¿cierto? Y en plazos de tiempo largos, porque a veces el emprendimiento se demora en dar sus frutos. Hay personas que en un año les va bien, pero hay personas que en 5, 6, 7, 8 años es que les va bien con su emprendimiento. ¿Cuándo podemos distinguir entre lo que es ser enfocado y ser terco? Porque a veces el mercado también te manda señales de que por ahí, por donde tú vas, no es. Lo fundamental es entender si el producto sí hace fit o no hace fit, o el servicio. Y eso pues hay nada de sentimientos. Esta idea fue, pero el mercado no la recibió. Chao, adiós. Arranquemos con otra. Pero no persistir cuando el mercado no está recibiendo bien. Si vos no haces unos cambios lo suficientemente apropiados para que el mercado te reciba, pues te vas a morir. Te vas a morir. No hay nada que hacer. El mercado es quien evalúa si el producto es o no es. Y si el producto no lo está, si el mercado no lo está recibiendo, algo pasa. Entonces hay que revisar por qué, pero sin perder el foco. Y por ejemplo en Intergrupo en esos primeros 5 años donde estabas pasando aceite y no llegaban las ventas y cada marzo era empezar de cero, ¿qué señales te mandaba el mercado de que lo que estabas haciendo? No, todo el mundo me decía, lo necesito, pero no tengo plata. Y nosotros morimos con no es que hacemos esto, usted va a tener estos beneficios. Me gusta, lo necesito, pero no tengo presupuesto. O sea, nosotros nunca dijimos, hagamos otra cosa. No. Seguimos en eso, con foco, siempre. Hasta que resultó el presupuesto y salió el proyecto. ¿Y cuándo sabemos qué tan enfocados, mejor dicho, qué tan enfocados tenemos que estar? Porque a veces hay un foco demasiado pequeño, que es un nicho muy, muy pequeño, o hay focos que creemos que estamos enfocados, pero estamos en un mercado demasiado grande o haciendo demasiadas cosas a la vez.
¿qué tan enfocados tenemos que ser? O sea, ¿dónde está el rango de Yo foco? creo que el foco es más en el producto o servicio, el mercado es otra cosa. Yo creo que uno puede tener un producto para un mercado y puede que funcione ahí, pero puede que no funcione en otro mercado. Eh, Uno puede tener alternativas sobre el producto que funcionen bien o puede que no funcionen, pero manteniendo el foco. Es decir, si yo me dedico a hacer camisas negras, pues yo soy el duro haciendo camisas negras. Y la gente tiene que saber que si quiere una camisa negra, tiene que comprar la mía. Punto, porque es que no hay nada mejor. Eso lo digo porque a veces pones a inventar en otros mercados sin tener la capacidad, sin tener la estructura, sin tener pues la experiencia para poder entregar valor. Me parece riesgoso. Siempre nos ha sorprendido este dato. El 73% de quienes disfrutan de nuestro contenido no están suscritos a nuestro canal de YouTube ni nos siguen en plataformas de podcast como Spotify o Apple Podcasts. Así que, si quieres ayudarnos a seguir trayéndote el mejor contenido semana tras semana, la forma más sencilla y gratuita de hacerlo es suscribiéndote a nuestro canal de YouTube o siguiéndonos en la plataforma donde nos escuchas. Muchas gracias, significa mucho para nosotros. El segundo aprendizaje que queríamos dejar es la importancia del talento. ¿Qué has aprendido vos sobre cómo encontrar el talento adecuado y cómo construir cultura? La base del éxito que yo he tenido en la vida es ese. Conseguir los mejores talentos. Conseguir las personas que sean mejores que uno. Ser uno un buen hunter de gente y traerlos a trabajar con uno y motivarlos a que construyamos juntos y que la gente se sienta bien, la gente se sienta retada, que la gente vea que tiene futuro en su desarrollo personal y que económicamente le está yendo bien. Así es simple. ¿Y qué es ser un buen hunter de gente? O sea, que tiene que tener una persona, que tiene que buscar uno en las personas que quieren que lo acompañen en el camino. Son muchas cosas. Primero la persona como persona y después lo técnico. Pues en el caso mío, pues lo técnico se adquiere. Muy bueno si lo trae. Pero primero la persona. Y la cultura, cómo hace fit con él. Porque hay gente, yo tuve gente muy buena, con resultados extraordinarios, pero que no destruían la cultura. Y muy doloroso en épocas donde yo no debería haber salido de esas personas y tuve que salir de ellas. Porque prefería una compañía de largo plazo que de corto plazo destruyendo cultura. ¿Qué consejo le darías a alguien que de pronto en este momento está buscando contratar a sus primeras personas para poder encontrar esa gente que no solamente le vas a pagar, sino que se va a sentar a tu lado y te va a decir estamos juntos en esto y vamos a sacar esto adelante? Claro, es que yo creo que lo principal es no traer gente por llenar una silla. Yo creo que cuando uno empieza, tiene que pensar esas personas, cómo pueden crecer, cómo puede uno ayudar a transformarlas también. Porque el caso técnico nuestro, unos técnicos, unos tesos, pues unos nerdos, ¿cierto? Personas poco comunicativas, personas muy calladas, que se relacionaban poco, pero que había que abrirles el mundo. Entonces también es el tema del líder es entender esa persona cómo la va a llevar del punto A al punto B. Entonces yo creo que ahí esa es una misión permanente del líder, es transformar, ayudar a la gente a cambiar donde pueda cambiar y hacerlos personas cada vez mejores y profesionales siempre. ¿Y cómo saber identificar si una persona puede cambiar o no puede cambiar? O sea, por ejemplo, estas personas que vos decías que eran muy buenas técnicamente, pero que dañaban la cultura, ¿uno cómo puede identificar a estas personas que pueden ser como un diamante en bruto, pues como estas que tienen mucho potencial y vos puedes adecuarlas a la empresa, ayudarles a ser un poquito más comunicativas, y estas personas que definitivamente, va a ser algo muy crudo, no tienen arreglo? Hay que hacer la apuesta. Yo hice apuesta con muchas personas, muchas personas, más los éxitos que los fracasos. Más la gente estuvo mejor, cambió y lo agradeció. Hay otros que definitivamente no. Hay personalidades que uno no, en una entrevista no puede descubrir.
Gente que se vende muy bien, gente que se ve muy bien en una entrevista y después empieza a trabajar y ya no quiere trabajar con el otro, ya quiere sacar codo, ya quiere sobreponerse, que la foto sea para él, no para los otros, bla, bla, bla. Ahí, ahí sí se equivoca uno. Pero bueno, esa es la vida empresarial. Ahorita hablabas de la importancia del líder, de que este líder es la persona que tiene que moldear también y ayudarle a las personas de ir a un punto A a un punto B, ayudarles en ese desarrollo. En todo el crecimiento que tuviste en Intergrupo y en la historia de Intergrupo, ¿qué aprendiste de liderar, de ser un buen líder y cuáles fueron de pronto los errores más grandes que cometiste en la construcción de tu empresa desde el punto de vista de liderazgo? Lo fundamental en el líder es la humildad. Una persona que sea humilde, una persona que sea igual a todo el resto de las personas, genera confianza, genera buena comunicación. Toda la vida en las oficinas no había una oficina cerrada, todas eran con vidrio. Yo nunca cerré una oficina. Algún gerente en una ciudad me dijo, yo necesito cerrar la oficina. Le dije, no, la cultura de esta compañía es que tengo que poner el drywall, que no quiero estar solo aquí metido. Le dije, no, es que aquí todo está transparente, que los vidrios son la transparencia de cómo la cultura de la compañía se lleva a cabo. Entonces, el liderazgo es hacer primero que la cultura de la compañía permee en el segundo nivel, en el tercer nivel, en el cuarto nivel, y que la gente la viva, que la gente la viva. Y eso es lo más importante, o sea, y lo que vale en un negocio es la cultura. Pues obviamente que vale el PIG y vale pues el EBITDA y bla, 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 como que se quiera medir, pero la cultura es lo fundamental. Darío, yo creo que el tema de la creación de cultura es importante porque todo el mundo lo menciona, ¿cierto? A vos te dicen, tenés que crear cultura, la cultura es fundamental. Cuando uno empieza, uno no tiene ni idea qué cultura quiere crear en la empresa porque uno nunca ha creado una empresa, ¿cierto? ¿Cómo supiste identificar qué cultura querías construir y cómo fue el proceso de desarrollar esa cultura al interior de tu empresa? Yo creo que es la personalidad del líder. O sea, la personalidad del líder y el fundador de una compañía es la base de la cultura. Entonces, si vos tenés un líder que es un maltratador, pues esa debe ser la cultura Huya. que sí. Pero cuando hay un líder querido, amable, cercano, humilde, que escucha, que todo es transparente en la compañía, que no hay cosas, esa es la cultura. Entonces, depende del fundador. Me parece que la cultura la transpira el fundador y el fundador tiene que hacer que esa sea la cultura. ¿Y vos crees que para esa tarea tiene que haber un proceso de autoconocimiento y autocrítica muy importante para no, pues porque uno también tiene cosas malas, ¿cierto? Uno no es el fundador perfecto. Sí, Para uno claro. no permear la organización de cosas, pues de los atributos malos que tal vez no quiere ver reflejados en la cultura. Sí, hay cosas que definitivamente se adquieren con el tiempo, pero lo fundamental no. Lo fundamental es que vos sos un profesional, una persona que arranca en un negocio, que tenés unas bases familiares, una educación, y eso es fundamental, porque si vos vas a venir a trabajar con alguien y ese alguien no se siente bien, no estás haciendo que la cultura del negocio crezca, porque el negocio no va a crecer. Cuando realmente la gente, pues yo me acuerdo cuando éramos poquitos, unos 250, y había compañías, y había compañías donde la gente en la universidad decía, yo quiero trabajar en esa compañía. Me acuerdo el Banco Industrial Colombiano, que hoy es Bancolombia, los que estudiamos en la universidad, todos los técnicos que tenían una visión técnica querían trabajar en el banco. Y había compañías muy referentes en el mercado y la gente decía, yo quiero trabajar en esta compañía. Y yo decía, qué tan bueno, ¿cuándo será que la gente dice, yo quiero trabajar en Intergrupo? Y eso se logró. ¿Qué tan importante es, además de lo básico en la cultura, temas, por ejemplo, como la innovación y cosas que no sean tan básicas, pero que estimulen a las personas a querer trabajar en el lugar? Eso es fundamental, sobre todo en el área nuestra, que es de ingeniería. De ingeniería, pues. Y para eso, pues, el líder o el gerente
no tiene que saber de todo. Es imposible uno saber de todo y estar leyendo, y para eso tiene que tener gente que trabaje mirando la evolución de mercado, la evolución de la tecnología. El tema de investigación y desarrollo es fundamental. O sea, llámese pues en una compañía de producto, de servicios, es clave. Y más ahora, con la inteligencia artificial, sí que esto está cambiando, porque es que una visión de 6 meses ya no sirve. Una visión de 6 meses hay que estar vigilándola cada 3 meses para cambiarla a los 6. Quizá hay negocios que hoy en día concebimos, que pensamos que funcionan y a los 6 meses ya no van a ir. La inteligencia artificial le está pegando muy duro a muchas cosas que se pensaban hacer de una manera y esto va a una velocidad tremenda. De pronto ahorita hablamos de nuevas tecnologías porque me parece importante y bacano saber cuál es tu punto de vista. Pero volviendo a este tema del talento, además de lo fundamental, de lo básico, o sea, de que sean buenas personas, de que sean humildes, que sean respetuosas, o sea, todo lo que parte del ser, Del ser, sí. ¿qué es lo que vos valorabas más en los líderes que contratabas? O sea, algo que vos te decía decir, contraté a la persona adecuada. La pasión por la cultura. Entender la cultura y cómo se la permeaba internamente para hacer que la cultura fuera una realidad. La cultura son muchas cosas, ¿cierto? Pero por encima de tratar bien y de hacer que la gente trabaje en equipo es la calidad del servicio, la responsabilidad con el cliente, la responsabilidad con mis compañeros de trabajo. Son muchas cosas. Y eso hace el ambiente realmente para que la gente esté feliz. Porque cuando vino todo este proceso de landing aquí a Medellín, llegaron estas compañías y contrataron a la gente por el doble, el triple, pues ahí no había nada que hacer. Pero la gente decía, yo me voy de aquí muy triste. No me voy de aquí, sino por un tema económico. Y mucha gente volvió, porque lo económico no fue lo fundamental al final, sino mi desarrollo personal y profesional. Yo creo que cuando muchas personas piensan en cultura, también piensan, no, pagarle bien a la gente y un tema económico que sí es importante. Y ahorita hablabas de que la cultura son muchas cosas, pero puntualmente en Intergrupo, ¿cuáles fueron las acciones que más te ayudaron a construir una cultura, además de tus valores y lo que representaban las personas que contratabas? ¿Qué te sirvió para mantener a las personas contentas, crear esa pasión en las personas? ¿Qué fue lo más impactante o lo que más impacto tuvo en tu empresa? Digamos, en el grupo de ingeniería, los retos. Trabajar con tecnologías de punta. Nosotros tuvimos épocas donde fuimos early adopters de tecnologías que no estaban en el mercado. Microsoft, por ejemplo, decía, yo voy para allí. Y nosotros hacíamos parte de los programas para trabajar con los desarrolladores de los productos, entender antes de que salieran al mercado. Y eso le encantaba a la gente. Hay gente techie que le gusta trabajar con cosas desde el principio, ¿no? Eso atrae y es reto. Aplicando también tecnologías que no el mercado tenía tan a la mano, y eso hacía muy provechoso. Y ya desde el punto de vista comercial, pues obviamente era ir a vender lo que no era un commodity. Porque el día que uno vende un commodity está muerto. Cuando uno vende lo que todo el mundo vende está muerto. A los comerciales había que entregarles unas soluciones, que ir al mercado con suficiencia, con buen portafolio para ganar. Entonces... Sí, a nadie le gusta ir a perder. Exacto. Entonces, en cierto sentido, que yo nunca lo había visto así, construir una cultura sólida en una empresa también no solamente es crear cultura de compañía, sino entender muy bien las diferentes áreas de la compañía para crear una cultura en diferentes áreas que construyen la cultura general de la compañía. Sí, eso no es aislado por silos, eso no se puede hacer por silos. Todos en el mismo bus, todos en el mismo barco. Hay que ver las fiestas de fin de año, que eran el momento más esperado, y 600 personas en Medellín, 500 personas en Bogotá. Usted no sabe lo que era eso.
Una rumba violenta. Una rumba violenta y la gente enganchada y no por rumbear, sino porque se estimaban y se apreciaban. Sé que ustedes tenían un fondo de empleados que también fue un éxito pues, en la empresa para generar una retención también del talento, que se sintieran valorados. Contame un poquito de ese fondo de empleados y también desarrollamos un poquito la idea de qué tiene que ver la parte económica y el dinero con la retención del talento y la creación de cultura. Sí, yo creo que el fondo de empleados tiene una cosa muy bonita de fondo y es que los dueños son los empleados. Los que ponen los ahorros son los dueños. Y no solamente eso, lo más importante es que la rentabilidad del fondo se hace haciendo esfuerzos para que la gente tenga unos beneficios altísimos. Mientras una tarjeta de crédito paga el 23%, tú podías pagarla con un crédito al 6%. Cuando tú tenías una necesidad de un préstamo para usarlo de un vehículo en el mercado al 18 o al 20, pues aquí estaba al 9. Es decir, unos beneficios económicos muy grandes y la gente de verdad amaba el fondo de empleados y era un beneficio muy importante. Y de hecho no había en los competidores un fondo de empleados. ¿Y de dónde nació esa idea? De eso, de yo entender que teníamos que crear un espacio para que la gente también se sintiera empresaria, porque finalmente son los dueños. Y que tuvieran unos beneficios importantes que la compañía no podía tener desde su flujo de caja. ¿Cierto? La compañía no podía hacerlo porque tenía que desviar sus recursos que necesitaba para el crecimiento para poder hacerlo. Entonces, eso funcionó perfecto. Muy, muy bueno y la gente muy feliz. Casi 1.300 personas cuando yo salí están en el fondo de empleados. A personas con empresas un poquito más maduras, ¿vos le recomendarías empezar a explorar ese tipo de alternativas para poder que las personas se sientan valoradas en sus empresas? ¿O en qué punto es No es tanto, saludable hacerlo? no es tanto valoradas. Yo creo que es un add-on que realmente es un plus que la compañía le ofrece. Yo creo que es un plus importante. Porque competir, pues si un ingeniero de X o Y características tiene un sueldo promedio X, pues aquí tiene eso y tiene más. Tiene acceso a crédito barato, tiene acceso a... Ahí teníamos, por ejemplo, un fondo de solidaridad que daba a final de año, donde nosotros evaluábamos las personas, porque teníamos personas que pues no eran ingenieros, eran personas que trabajaban en la parte de administración o en labores operativas de contratos, donde evaluábamos dónde estaba viviendo, cómo mejorábamos sus condiciones de vida en casa, y hacíamos reformas y regalábamos el dinero para que esas reformas ocurrieran. O sea, tenían también un componente social que de las utilidades que daba al año, cada un fondo que dedicábamos a que esas personas mejoraran su vivienda. O sea, personas que no tenían enchapada su cocina, no tenían enchapado el piso de su casa, a pesar de tener unos sueldos razonables, pero de ahí venían. Y lo hacíamos pues con mucho gusto. Y es que no tiene sentido alguno, por lo menos para mí, y yo sé que para Dani tampoco, uno crear una empresa, recibir utilidades y que las personas que trabajan con uno no estén bien. Claro. No hay sentido alguno en que las condiciones de vida de las personas no estén bien, porque el trabajo de las personas viene siendo el reflejo de lo que es su vida. Una persona que no está bien no va a trabajar bien. Punto. No tiene cómo. Y si lo hace, hay que cuidar a esa persona y ayudarle a salir adelante. Claro, no, y una de las cosas de esos puntos, pues, de que hablamos es la gente tiene que entender que cuando emprende no hay dividendos. No hay dividendos por un tiempo largo. ¿Cuánto tiempo te demoraste vos en recibir dividendos, por ejemplo? Pues yo, 15 años. Todo reinversión, todo reinversión, todo reinversión. Es un pensamiento a largo plazo, constante. Exactamente,
exactamente. Y eso también hace parte de la cultura. Claro, claro. Y algunos, digamos, compañías que creamos, cuando yo me sentaba con el socio, le decía, aquí no se reparte dividendos antes de 3 años, para que lo tenga claro. Antes de 3 les tiraste bajito. En esa época decíamos 3. En esta época, ¿cuánto es? ¿Cuánto le dirías vos a una persona si estás sentado? Mejor dicho, Darío, estás conmigo. Vos me decís a mí, David, no saque dividendos en X tiempo. ¿O cuál sería la recomendación desde ese punto de vista? Es que hay negocios de negocios. Hay negocios que podrían sí, otros que no, por la inversión que hay que hacer. Depende de la exigencia de investigación, porque aquí había que investigar mucho, tecnologías y mercados y esas cosas. Hay negocios que no lo exigen tanto, pero yo diría que en la medida en que lo más importante es que el negocio no se subsidie. O sea, porque si se subsidia, entonces los dividendos van a llegar de otra manera. Más bien páguese usted lo que competitivamente el mercado le paga, y si le sobra plata y no tiene que reinvertirla, pues hágale. Para ponerlo sencillo, por ejemplo, una empresa que necesita flujo de caja, porque los ciclos de flujo de caja de la empresa son complicados, ya ven, no pague dividendos porque No, embala. pues cómo. Y menos endeudarse para pagar en dividendos. Y si vos tenés inventarios, por ejemplo, y tenés que hacer producto terminado, que eso te requiere una inversión importante porque al final lo que vos tenés en una bodega no es un producto, sino que es plata, Sí. tampoco vale la pena pagarse dividendos. Pues si el negocio está estrecho en la caja, una cosa es el PIG. El PIG puede mostrar una plata abajo, pues, como tal. Hay que mirar el EBITDA. Y mire el EBITDA a ver si realmente está generando caja o no. Todo se mide en la caja. Todo se mide en la caja. Me parece interesante porque la conversación se va dirigiendo sola. Ya vamos para el otro consejo, que es tener control sobre las cifras. ¿Cómo te ayuda a vos en la construcción de Intergrupo tener control sobre las cifras y qué tan importante es para que las personas que nos escuchen puedan dimensionar qué tanto esto juega un papel importante en el éxito de una empresa? A mí me parece clave. Clave porque al principio sí que duele saber cuándo hay que desembolsar, pero todavía más duro cuándo va a entrar la plata para ese desembolso. Entonces eso hay que controlarlo 48 horas al día. 48 horas al día. Las cifras del negocio. ¿Cómo va? ¿Cómo facturo? ¿Cuánto va a recaudar? ¿Qué me está dejando? La contabilidad ya llega demasiado tarde. Los contadores entregan cuando pueden y entregan los 16 o los 20. Ya acabó el mes. Ya acabó el mes. ¿No? Esto hay que tener elementos de alerta, herramientas de indicadores extracontables que vayan mostrando cómo va el negocio. A mí me gustó mucho una frase que te escuché decir y es que la contabilidad es post-mortem. Así es, eso para mí es post-mortem. Totalmente post-mortem. ¿Qué cifras te sirvió monitorear en tu negocio? O sea, ¿cuáles eran las más fundamentales? Y ¿cuándo tenemos que identificar cuál es nuestra cifra clave que tenemos que seguir? Porque definitivamente una empresa de camisas va a tener una métrica que tiene que seguir, que es muy diferente a la métrica que tenía que seguir Intergrupo en su momento. ¿Cómo se determinan esas cifras? Y en general, las cifras que vos más mirabas, ¿cuáles eran? Aquí, digamos, en el negocio pues, particular de Intergrupo, el delivery, la entrega del servicio. ¿Cómo va la entrega del servicio? Porque si tú no entregas, no puedes facturar. Ese era fundamental. Entonces, había que estar encima de cómo va la entrega del servicio. ¿Qué riesgos hay? Esto no es el cielo. Hubo proyectos muy difíciles, proyectos atrasados, proyectos con problemas, pero siempre responsables con el cliente. Nosotros sí, así perdiéramos plata, cumplimos toda la vida.
toda la vida. Y por eso tenía Intergrupo la imagen que tenía, porque sabían que no los íbamos a dejar tirados ni les íbamos a quedar mal. Entonces era muy difícil entender que había proyectos que se enredaban, mal estimados. Entonces la preventa, que no, que estimé mal, y el de producción dijo, no, es que mire lo que me tiraron a mí, y eso es un enredo. Entonces hay que meterse al negocio, y el negocio es el delivery. Si yo entrego bien, a tiempo, pues yo voy a tener en unas condiciones de márgenes de rentabilidad que tenía proyectado, debería tener la caja suficiente para poder operar y para crecer. Me parece bacano porque no es una métrica que vos a simple vista digas tiene que ver con dinero. O sea, si vos decís delivery, uno piensa más en servicio al cliente que en dinero, pero cuando uno se va al fondo de la métrica, uno dice, si no hago bien el servicio, pues no me pagan, y si no lo hago a tiempo, no me pagan. A veces las métricas no solamente es medir la caja, sino entender cuál es la métrica clave que mueve la aguja. Que mueve la caja, así es. Muy interesante eso. ¿Y cómo puedes utilizar esas cifras para poder redirigir la estrategia en una empresa? ¿Cuándo una cifra es lo suficientemente alarmante o te está diciendo algo, o cuándo puede ser un dato atípico? ¿Qué tanta paciencia tener en ese tipo de cosas? Eso no se llama paciencia, eso se llama realidad. Y es que cuando la cosa se enreda y no hay plata con qué pagarle la nómina a 1.500 personas, usted tiene que tomar acciones. O sea, si hay un descalce entre el ingreso y el gasto y los otros costos directos que existan, pues no hay nada que hacer, hay que ir a buscar la plata y a financiarla y a cuidar a ver cómo pagarla. ¿Hubo algún momento donde vos no tuvieras cómo pagarle a los empleados y tuviste que solucionar? Al principio. Mi plata personal no estaba. Es que primero las personas. Y después, no es que no hubiera plata, es que había suficiente trabajo, suficiente capacidad de conseguir los ingresos, pero no iban a llegar en el tiempo apropiado, por lo que hablamos ahora. Entonces había que ir al banco a tocarle la puerta. ¿Qué rol jugó el banco en la construcción de Intergrupo? ¿Cómo ves vos el tema de los bancos y qué consejo le das a los emprendedores cuando te preguntan por eso? Los bancos son un mal necesario. Cuando no tenés alternativa, tenés que ir ahí. Tenés que ir ahí. Y hay proyectos que se pueden financiar porque tienen una estrategia clara de cómo pagar. Pero cuando estás apretado, es doloroso por el costo. Vamos ya para la diferenciación, que me parece una parte fundamental del éxito de Intergrupo. O sea, si vos me preguntas a mí, obviamente además del talento y todo lo que había dentro de la empresa, lo más importante fue la diferenciación. ¿Cómo pueden los emprendedores identificar esa propuesta de valor y cuándo sabemos que sí es nuestra propuesta de valor o simplemente es algo que nosotros creemos que es valioso pero realmente no lo es? Eso, yo creo que todo parte de un business plan. Un emprendedor arranca con un business plan. Si un emprendedor arranca sin un business plan, yo no sé, se la está jugando. El business plan tiene que ser un cuadernillo muy claro de cuál es el journey que yo voy a tener en los próximos 6 meses. Y eso incluye con qué plata cuento, con qué plata que voy a vender, cuáles son mis costos, cuáles son mis gastos. Y tengo que seguir ese business plan. Si ese business plan no se está dando, hay que ir a identificar por qué. Y ahí es donde hay que asegurar que el producto sí está siendo fit. Si el producto no está siendo fit, si yo tengo dentro del servicio, del producto, tengo 3 líneas y hay 2 líneas que funcionan bien y hay una que me está quitando valor. Bueno, ¿qué pasa? O cerramos esa línea y seguimos con las otras 2. Bueno, es poner en una balanza qué hacer. Entonces yo creo que al final es medir día a día. Día a día. Es que los negocios, si no se miden día a día, que muy bueno que un emprendedor que está viajando, que yo viajaba con berraco a buscar las reuniones de Microsoft
en Fort Lauderdale y no había celulares, coger un teléfono público de esos de ahí al lado del Walmart y con una llamadita, y con una tarjeta de llamadas, ¿cómo vamos? ¿Qué pasó ayer? Eso fue toda la vida así, con un teléfono público al lado de un supermercado a coger un celular día por día. ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo nos fue? ¿Qué problemas hay? Y a tener los indicadores claves que aseguren la caja. Porque si eso no se tiene claro, cuáles son los indicadores que afectan la caja, te vas a ir enredando. Me parece muy interesante que dijiste lo del plan de negocio, el business plan. Sobre todo porque vos has visto muchos planes de negocio, ahora que estás más dedicado a ayudar a las personas. Sí. Y creo que muchos emprendedores, desde el principio, o sea, desde la concepción del negocio, no tienen un buen plan de negocio. ¿Cuáles son los errores más comunes que vos ves a los emprendedores cometer que llegan a tu oficina en ese plan de negocio? Lo que más me duele a mí es que yo pregunto por un balance y un PIG y no existe. Lo básico. Y un flujo de caja. No existe. O sea, hay que empezar por ahí. Hay que empezar por ahí. Venga, diseño, cómo voy, el plan de negocios, cómo cumplí, cuál fue la ejecución que tuve, cómo voy, cómo me comparo con el mes anterior, qué va a pasar este trimestre. Y como está eso, abajo se ve en la caja. Pero a veces no vendí, no, me fue más flojito que el mes pasado. Oíste, ¿y eso qué impactó la caja? No sé. Hombre, vos sabes el efecto que tenés que pagar el IVA, tenés que pagar anticipadamente la retención en la fuente, bla, 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 bla. Hay fundamentales que a veces no se tienen en cuenta en la planeación. Y por ahí hay que empezar. Mucha gente me pregunta que cómo se consiguen mentores, me piden ayuda, pero yo quiero que vos me ayudas a entender en el tiempo que has estado ayudando a las personas, ¿cuándo sabes a quién dedicarle tiempo? O sea, ¿qué debe tener una persona para vos? Que vos digas, me gustaría ser mentor de esa persona, quiero seguirle ayudando. ¿Cómo se ve un emprendedor que deja darse mentoría y que es bacano asesorar? Yo creo que el tema fundamental es ver la persona con la claridad en su negocio y en lo que quiere hacer en su negocio. Si uno percibe que las personas están muy alineadas con un propósito de negocio y lo tienen claro y lo están monitoreando, así no tengan las mejores herramientas, pero lo están monitoreando, uno ve que hay un espacio, porque hay que tener una cultura y una apertura para hacerlo, porque muchas personas vienen y yo les mando a hacer unos ejercicios y cuando tenga ese ejercicio hecho, vuelva. Recientemente una mujer emprendedora llegó y yo le hice 3 preguntas y me dijo, wow. Y las 3 preguntas eran alrededor de las ventas, los costos, el margen. Eso es lo fundamental. Y se fue y volvió a la semana y lo trajo. Y trajo el flujo de caja proyectado. Y ya está en otro nivel, ya entendió el negocio. Entonces, ahí es donde hay que entender que todos los emprendedores entiendan las bases financieras que están, de cierta manera, midiendo el desempeño. Porque la contabilidad es post-mortem, pero es la triste realidad. Uno ve el balance o ve la contabilidad y uno dice, uff, y esa es la realidad. Yo me imaginaba que me había ido mejor. Yo pensé que había ejecutado mejor. No, pero es que llegó este gasto, que llegó que no tuviste la rentabilidad aquí, que se te bajó el margen aquí, que no has entregado. La contabilidad muestra lo que es. Pero es que uno tiene que anticiparse a eso. Darío, el último consejo que querés dar es que nos tenemos que reinventar cada 6 meses. Sí. ¿Qué significa y cómo lo podemos poner en práctica? Nosotros en esa época pues nos reinventamos cada 6 meses. Hoy en día yo creo que ya menos. Hay que revisar los negocios hoy en día, el impacto que están teniendo con la transformación digital, con la inteligencia artificial. Esto va a una velocidad muy brava.
Y yo creo que lo importante ahora es entender en todos los negocios cómo realmente la inteligencia artificial puede ayudarme a mí a transformar cosas. No per se por la inteligencia, sino por mi modelo de negocio. Es mi modelo de negocio hoy en día todavía confiable, tiene poco riesgo de que alguien lo copie, porque alguien puede tener un negocio hoy en día y alguien coge con inteligencia artificial y lo crea. Y lo crea en una semana. Y crea el concepto del negocio. Otra cosa es el delivery, pero el concepto del negocio hoy en día está cambiando fundamentalmente. Yo creo que al final una práctica sí es cada 6 meses revisar. ¿Es la tecnología que estoy usando? ¿Es el producto que estoy usando? ¿Tengo los aliados que son pertinentes? Porque uno puede tener un aliado que trabaja muy bien, pero se está quedando y hay que dejarlo. Si yo tengo un proveedor X, un proveedor Y, se van quedando en el camino, no se pusieron, hay que buscar los nuevos. Esto es un tema de una locura de ir buscando información, ver la evolución para ver uno si está pertinente cada 6 meses. Cuando yo estaba como uniendo estos consejos, estas dos, pues la primera y la última como que entraron un poquito en conflicto. El tema de tener foco y el tema de reinventarse cada 6 meses. Voy a hacer la pregunta de una manera distinta. ¿Cómo nos reinventamos cada 6 meses manteniendo el foco? ¿Qué podemos reinventar y qué no? Para no ponernos a hacer malabares con cosas que no tenemos que modificar. Si el producto lo tenés claro, como te puse el ejemplo de que todo el mundo lo necesita, yo tengo que darle un sabor distinto al producto y agregarle valor al producto que diferencie. ¿Con qué? Con tecnología, con servicios, con lo que sea, pero haciéndolo enriquecido. O sea, el producto no se puede quedar ahí. Entonces hay que entender cómo me sigo diferenciando, porque si no te diferencias, te vas a morir. Porque hay 25.000 personas pensando hacer lo mismo que vos. Vos tenés un negocio, hay 25.000 pensando lo mismo. Yo voy a montar un negocio que haga esto. ¿Cuántas personas en el mundo están pensando lo mismo? Entonces hay que pensar es cómo me diferencio, qué valor agrego, cómo realmente le llego al cliente de una manera, cómo lo atiendo. Y un par de términos que son fundamentales en toda la historia nuestra es la velocidad y la flexibilidad. Nosotros competimos con compañías muy, muy grandes globales. Pero esos dos términos les duelen. No tienen esos adjetivos tan claros, que son compañías muy tiesas. Cuando uno es veloz y flexible, tiene una diferenciación. Ahora estás en una etapa muy diferente de tu vida, que fue la que yo llegué, pues ya he logrado ver muchas cosas y estar en varios proyectos, incluso invirtiendo en empresas, en startups. Vos sos muy curioso, o sea, vos se te ocurren cosas todos los días. ¿Hacia dónde crees que va el mundo? ¿Qué es lo que más has visto que te ha llamado la atención en tecnologías, en servicios, en productos? Que vos decís, acá hay algo interesante, porque si algo he visto yo es que de pronto tenés como el ojo para poder identificar dónde hay un problema y una solución que puede apegarse a solucionar ese problema. Yo creo que más que tecnologías, porque esa es la última milla, es entender cómo se resuelve un problema, cómo una solución va a ayudar. Y si eso tiene sustento, yo creo que vale la pena apostar. Que hay mucha tecnología detrás, buenísimo, buenísimo, y se identifica, pero primero es un problema, cómo se resuelve de manera diferente y eficiente, y muy distinto a cómo se hace hoy en día. Entonces yo creo que siempre hay oportunidades, permanentemente hay oportunidades. Entonces, nosotros no estamos hoy en día como invirtiendo dinero, es más capital, es acompañar. Y esas compañías que queremos llevar a través de 3, 4 años a que salgan bien. Eso es lo que hacemos. Darío, vamos para la sección de preguntas rápidas, no tan rápidas. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo siempre lo recibí de mi padre. Mi padre decía que nadie hable mal de usted en la vida.
¿Sabes qué? Le pregunté a Pedro, que Pedro es uno de sus hijos, y me dijo exactamente lo mismo. ¿Cuál es un libro que te ha marcado? Empresarialmente hay un libro que a mí me gustó mucho, se llama Winning de Jack Welch. ¿Cuál es un principio que rige el principio que rige tu vida? El equilibrio, la transparencia. Vamos para la última. ¿Cuál es tu definición de éxito? Ser feliz en lo que uno hace. Esta pregunta de seguidor, voy a hacer dos. Porque una me la envió tu hijo Mm. y que quería que la hiciera. Que me pareció interesante y bacano. Y la pregunta es, ¿qué papel ha jugado tu familia en tu recorrido como empresario y como persona? Ha sido muy importante porque han entendido qué es lo que me gusta hacer. Entonces, a pesar de no haber estado tan presente como uno hubiera querido estar presente por esa viajadera y abriendo mercados y todas esas cosas, ellos entendieron. Entonces nunca fue un stopper que es que no puedo viajar porque X o Y cosa, no. Todo se hizo muy tranquilo. Bueno, ahora vamos para la sección de preguntas de seguidores. Y la pregunta es de Steven Osuna 9909. Un consejo para un joven que acaba de salir de la universidad y está comenzando a emprender. Primero, mucho valor en entender que va a empezar una época compleja. No es fácil. Lo que hay es que estar muy seguro de que si ese emprendimiento está bien planteado, bien estructurado, con un business plan de por medio, y si es así, para adelante. Y ojalá buscar consejo. Siempre cuando se empiece un emprendimiento es bueno ponerlo a que le tiren piedras, como decimos nosotros cuando van a la oficina. Llevan una idea y nosotros le tiramos piedra a la idea, desde el punto de vista pues figurativo, y es entender un poco los pros y los contras que vemos en la idea. Yo cuento una anécdota con vos. Y es cuando yo te conocí a vos, yo no sabía qué habías logrado, ¿cierto? Yo conocí a tu hijo, a Pedro y a Agustín. Y hablé con vos por primera vez, te conté qué estaba haciendo y me acuerdo muy bien, nunca me olvidaré esa llamada. A mí me dijo Pedro, ¿quiere que yo hable con él o quiere usted hablar con él? Y yo, no, yo quiero hablar con él. Sí. Y te conté lo que estábamos haciendo y vos me dijiste, yo hago la entrevista, pero yo le quiero ayudar. Y eso a mí nunca me va a olvidar. Sí. Y lo primero que pasó cuando llegué a la oficina tuya fue que me dijiste, hazme un business plan, hazme un plan de negocio. Y yo me puse a moler ese plan de negocio. Entonces, lo que él dice es literalmente el consejo que le daría si ustedes llegan a la oficina a sentarse con él y le cuentan de una idea que él cree que tiene potencial. Darío, yo te traje algo más como un regalo. Pues es un regalo, Hombre. pero no es un regalo material, sino que es algo que me gustaría entregarte, porque vos le das mucho a las personas, pero bacano que vos tengas algo también a cambio. Muchas gracias. Y le pregunté a tus hijos qué era lo que más admiraban de vos. Entonces te lo voy a leer. Qué puta, me voy a poner a llorar yo, huevo. Entonces, Pedro dijo, lo que más admiro de mi papá es su humildad y su capacidad de dejar huella en todas las personas que pasan por su vida / oficina. Más allá de lo que haya conseguido en su vida material y profesional, siempre ha sido un hombre sencillo que busca obrar bien. Para él siempre prima el bienestar de todos los demás. Sus colaboradores en Intergrupo lo recuerdan con mucho amor y cada día escucho una historia mejor sobre él y el impacto tan profundo que tuvo en las personas. Siempre me ha dicho, tu nombre y tu reputación es lo más importante. Trabaja para que nadie tenga nada malo que decir de ti. Siempre me ha enseñado la humildad por encima de todas las cosas y eso es lo que más admiro de él. Eso lo dijo Pedro. Súper chévere, Pedro. Vamos a ver qué dice Agustín. Aterrizar mi admiración en unas cuantas palabras no es tarea fácil. Sin embargo, si tuviera que resaltar una cualidad que más admiro de mi padre sería su humildad. Esa capacidad de ser y no solo parecer. Siempre dispuesto a tender una mano a quien lo necesite con consejos firmes pero sinceros. Más que un empresario o un líder, es un gran ser humano. Y para mí, siempre será una fortuna que lo recuerden por su calidez humana más que por sus logros empresariales. Ese fue Agustín. Súper. Y ahora vamos con Miguel.
Lo que más admiro de mi papá es su pensamiento siempre colectivo en vez del pensamiento individual. La humildad de siempre poner los intereses de los demás antes de los de él. No sin antes mencionar su forma de ser noble y sencilla. Nunca el éxito ha endurecido su corazón. Qué buena última frase. Chévere, chévere. Entonces, nada, ese es el regalo que te quería hacer porque creo Muchas que gracias, Doc. Mil gracias. a veces los regalos materiales no son los más importantes y Sí, yo sé que tus sí, hijos sí. te admiran mucho, entonces me parecía bacano. Muchas el gracias, gesto. David. Muchas gracias. Ahora vamos para un zigzag. ¿Un qué prefieres? ¿No tener suficiente foco y estar constantemente deslumbrado por nuevas ideas? ¿O nunca tener la habilidad de contratar el talento correcto para tu empresa? Buah, eso está muy difícil. No tener foco. Ser mentor de un emprendedor que uno escucha, pero ejecuta rápido. O de uno que escucha todo, pero no ejecuta nada. Al primero, obviamente. Y el último, entrar a dirigir una empresa que está creciendo en ventas, pero perdiendo el alma. O una con una cultura sólida, pero que no logra despegar en ventas. La segunda. Darío, acabamos esto. Fue Muy bien, muy bien. un rato muy chévere, mucho valor, Muchas gracias. como siempre. Y de verdad, yo creo que ha sido uno de los episodios más especiales para nosotros, por lo que significa Darío en todo el proyecto. Entonces, esperamos seguir construyendo muchas más cosas más juntos y de Claro verdad que que te sí. agradezco con el corazón la ayuda que nos has dado. Cuenten conmigo. Cuenten conmigo.